Muy buenas a todos, qué bueno que están aquí con nosotros. Esta semana tuvimos nuestra conferencia de liderazgo, expansión. Estuvo buena, fue buenísima en realidad. Tuvimos un momento de visión, todos nosotros ahí nuevamente refrescamos todo eso juntos con líderes de toda Latinoamérica y a la vez tuvimos talleres de capacitación, así que fuimos capacitados también cada uno de nosotros para poder seguir haciendo la obra. Y tenemos algunos de los que estuvieron en la conferencia, quiero ver, tenemos al pastor de Panamá con algunos de sus líderes que andan aquí. ¿Dónde se encuentran? ¿Se pueden parar, por favor? ¿Dónde están los panameños? Les recibimos con un aplauso que hemos hecho nosotros, andan como 5 o 6 de ellos. Voy a necesitar ayuda a alguien que venga a trabar bien este asunto. Vamos a ver. ¿Lo vas a llevar? Llévatelo pues. Así que tuvimos un excelente tiempo, bienvenidos. Algunos de ellos es primera vez que vienen y están con nosotros. Queremos hablar de lo siguiente y quiero comenzar diciéndoles algo. Tengo una hija de 8 años y practico con ella todavía algo que yo hice con mis otros hijos cuando estaban pequeños. Y es que en ocasiones, a la hora de dormir, yo estoy ahí con ella, oramos y siempre recordamos algo del día que Dios nos ha enseñado, alguna cosa, pero en ocasiones yo les cuento alguna historia. Ahora, estas historias yo me las invento y simplemente comienzo, le cuento la historia de una niña o de un niño o de alguien así y nunca tengo el final de la historia en mi mente, no sé qué va a suceder en la historia, simplemente arranco la historia. Ahora, la intención de la historia es poder enseñarle algo, alguna lección a través de ella. Por ejemplo, los efectos de la mentira, cómo se complicó alguien por decir una mentira y cosas por el estilo. Y así trato gracias, muy amable, trato de poder transmitirle a ella, ¿verdad? A través de la historia algún principio. Y francamente yo disfruto ese tiempo, me gusta crear historias y yo pienso que, yo siempre le he dicho a mi esposa, en algún momento yo tengo que escribir cuentos para niños y poder transmitirle a ellos lo que Dios quiere para sus vidas. Y yo lo disfruto, verdaderamente lo disfruto. Ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué historias tú disfrutas? ¿Qué tipo de historias te gustan oír o te gusta leer? Yo estaba viendo los chavos, los muchachos de adolescentes, están viendo las cómics, o como nosotros le decíamos en aquel tiempo, historias de Paquín, en el cual está el héroe, la heroína, el villano, los superpoderes, la lucha del bien y el mal. Y hay muchos sitios ahora donde ellos pueden ir y ver este tipo de historias. Y yo veo que ellos están inclinándose mucho por estos cómics. O tal vez he visto algunos que leen algunos tipos de historias, novelas, que son bien descriptivas, que te meten en el ambiente, te meten en cómo se siente la persona, y qué es lo que había alrededor, y son bastante descriptivos. Eso hace que sean libros gruesos, de 2 o 3 tomos, pero que una vez que lo inicias, no podés parar de leerlos. Tal vez has leído alguno así, o tal vez no te gusta leer, y las historias que lees son las que te llegan por el WhatsApp, o te llegan por el Facebook, unas historias cortas, pero que muchas veces son bien impactantes. Y te gusta leer esas cortitas. No sé, de verdad que todos nosotros aprendemos de historias. Y nos gusta leer las historias y nos gusta escuchar las historias. Ahora, quiero decirte, hay un autor supremo y superior que escribió la mejor historia. Y ese es Dios mismo. Él escribió la historia de su amor por la humanidad y Él se aseguró que ustedes y yo la tuviéramos en nuestras manos. Y eso es lo que es la Biblia. Y básicamente la historia habla del amor de Él por ti y por mí. Y esa historia comenzó allá en Génesis, en el Edén. Y entonces vemos que Adán y Eva pecan y ahí comenzó una historia que se fue desarrollando a través de los siglos. Y hoy lo tenemos en lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Ahora, como toda historia, tiene sus protagonistas, tiene sus villanos, tiene los actores secundarios que salen ahí de vez en cuando. Y tienen hasta los actores de relleno, que solo dicen, ahí estaban todos los pastores, y son los actores de relleno en la historia. En realidad es una historia completa, y es una historia increíble porque Dios se aseguró de que esta historia nos llevara a un punto. Toda esta historia del Antiguo Testamento nos lleva a Cristo, nos lleva a Jesús, al amor de Dios por nosotros.
Y en todas estas historias hay personajes. Y cada personaje que Dios dejó ahí, en esta historia increíble y maravillosa de su amor por nosotros, tiene algo que enseñarte a ti y a mí. De ellos podemos aprender. Dios los dejó ahí en su historia para que tú y yo aprendiéramos algo de sus vidas. Así que hoy estamos iniciando esta serie le hemos puesto Crónicas del Antiguo Testamento, y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar algunos personajes del Viejo Testamento y vamos a aprender de ellos. Y la idea es que tú y yo veamos estas áreas de la vida de estos hombres que vamos a ver y podamos aplicarlas hoy en el siglo XX, siglo XXI, y podamos entonces verdaderamente conocer más a Dios, acercarnos más a Él y definitivamente parecernos más a Cristo. Así que para empezar esto, yo quiero ubicarlos precisamente en esta historia y quiero darles un panorama de cómo se formó o de qué trata esta historia del Antiguo Testamento. Esta historia comienza con un hombre. Dios toma un hombre y de este hombre Él va a comenzar a desarrollar toda la historia hasta llevarnos a Cristo. Después de este hombre, Él le dice que de su descendencia le va a formar una familia. Y aquí hay una familia que se forma que es muy, muy importante en la historia de Dios. Y de esta familia se convierte en un pueblo. Ya no eran 70 miembros de la familia, ya eran más de 500,000 de personas. Se formó un pueblo gigantesco. Y de ese pueblo sale la nación de Israel. Y precisamente en esta nación que Dios formó a través de los años es de donde aparece el Cristo, el Salvador. Esa nación tenía todo el contexto para que el Cristo se presentara y pagara nuestros pecados. Ese es en resumen la historia del Antiguo Testamento. Se trata desde un hombre hasta una nación en la cual nacería el Cristo. Ahora, y claro, hay diferentes formas de poder resumir el Antiguo Testamento, es algo que yo estoy haciendo para nuestros fines aquí. Yo quisiera ubicarte los hombres que vamos a estar estudiando en esta serie. El primer hombre que vamos a estar estudiando, que está en la historia de Dios, es precisamente Abraham. Este fue el hombre que Dios escogió y de él vamos a estar hablando sobre la fe, para que tú y yo aprendamos a caminar por fe en nuestras vidas. Así que ahí comienza. Después de la descendencia de Abraham, él tiene a Isaac milagrosamente. Isaac tiene un par de gemelos, de uno de los gemelos, Jacob, nacen 12 hijos, y de ahí comienza, y Jacob, Dios más adelante le cambia el nombre por Israel, pero se comienza la familia de Jacob, y él tiene 12 hijos. Entre los 12 hijos hay uno que se llama José, y ese es un protagonista que ustedes y yo tenemos que ir a esa historia y conocer de la vida de él, la integridad de este hombre cuando estaba lejos de su familia. Así que vamos a abordar también a José, próximo fin de semana. José es usado por Dios para que su familia vaya a Egipto, se multiplican, se hacen más de 500,000 de personas, están bajo el faraón, y ustedes saben la historia en el momento en que está Moisés ahí, lo saca al desierto, ya se convierte en un pueblo. Y de ese pueblo que va hacia la tierra prometida, pasando el Mar Rojo cuando se abre y todo eso, llegan a la tierra prometida y de un pueblo se van a convertir en una nación. En esa transición de convertirse de un pueblo a una nación poderosa, donde ya hay leyes, donde hay un gobernador, donde hay un rey, entonces aparece alguien en la historia de Dios, y ese es David. Y vamos a ver en David una cosa, su característica principal, un corazón para Dios, para que ustedes y yo también lo desarrollemos como él lo tenía. Ahora, cuando viene toda esta historia de la nación, donde ya David está ahí, Salomón está ahí, y hay una secuencia de reyes, aparecen profetas, Dios está tratando de que esta nación se mantenga en obediencia, pero no lo hacen. Así que Él los dispersa en diferentes lugares, a Babilonia, y se lo llevan a los asirios, se lo llevan también, pero lo vuelve a reconstruir esta nación. Se necesitaban hombres de liderazgo, y ahí es donde aparece el siguiente personaje que vamos a estar viendo en esta serie, Nehemías.
el liderazgo de Nehemías en un momento que se necesitaba no solo tener las cualidades de líder, sino la conexión con Dios para poder hacerlo. Así que yo pienso y creo firmemente que esta serie ustedes no se la deberían de perder. Deberían de ver y hablar con su grupo cómo pueden estar cada uno de sus miembros. Todos los que ustedes reúnen en grupo, sus familiares que están ahí, lo que sea, puedan estar y seguirnos en esta serie, porque en realidad creo yo que vamos a conocer y vamos a ser muy edificados a través de cada uno de estos mensajes. Así que lo que queremos hacer hoy, queremos iniciar por nuestra primera historia, la historia de Abraham. Para eso yo quiero pedirles que vayan a sus Biblias. Si la tienen en su teléfono, búsquenla, saquen sus Biblias y busquen el siguiente pasaje, Génesis capítulo 12. La verdad que la historia de Abraham es muy rica, es muy amplia, no lo vamos a poder ver en el tiempo que tenemos todo lo que hay ahí, así que vamos a tratar de tener un par de instancias que nos enseñen acerca de la fe que Abraham tenía. Así que mientras ustedes buscan Génesis capítulo 12, quiero darles un poco del perfil, quién era Abraham antes o en el momento en que Dios lo llamó. Si Abraham tuviera Facebook hoy y tú pusieras Abraham, y entonces te sale, ahí está, Abraham, y buscas el perfil de él y te sale la foto de él con la familia de él, él tenía una esposa y todo, y vieras, a ver quién es Abraham, información. ¿Has hecho eso? Sí, ¿verdad? Bueno, más o menos diría lo siguiente: originario, ¿de dónde vive? Él vivía en Ur de los Caldeos. En realidad este lugar no era la tierra que adelante Dios le promete a él, la tierra prometida. No estaba en Jerusalén, no estaba en este lugar. Él estaba en una tierra pagana, posiblemente cerca de Babilonia. Una tierra pagana que su Dios era el Dios lunar. Adoraban la luna, ese era su principal Dios. Y sucedía cosas interesantes ahí. Abraham, en esa tierra donde él estaba, si alguien tenía dinero y tenía músicos y tenía un siervo que le servía, alguien que le hacía la comida y que le gustaba cómo se la hacía o algo, y moría, entonces también mataban a todos los otros que le servían a él, para que en el otro lado, creían ellos le siguieran sirviendo. Y en realidad era algo bien violento, criminal, ¿no creen? Así que si eras un buen empleado y tu jefe quería que siguieras ayudándole al otro lado, pues entonces también te ibas con él. Y ahí ese era el ambiente donde él vivía, en una tierra bien pagana. Él tenía 3 hermanos. Uno de ellos murió y había un sobrino llamado Lot. Él lo toma casi como hijo en sus viajes hasta que en algún momento se separa. Pero ahí estaban sus 3 hermanos que él tenía. Estaba casado con Sara. Y si ustedes han ido ahí a Facebook, se van a dar cuenta de los chismes. En el chisme de Facebook decía que Sara era estéril y todo el mundo comentaba acerca de la esterilidad de Sara. Facebook es terrible, ¿no creen? Pero es verdad, ella era estéril, no podía tener hijos, él no tenía hijos propios. Y lo otro, pues él era un hombre de empresas, dueño de sus propios negocios, tenía ganado, tenía muchos siervos alrededor de él. En realidad era un hombre que Dios lo prosperó, no solo en ese momento, sino después. Lo hizo millonario, literalmente, Abraham. Pero en ese momento tenía su ganado y sus tierras, sus siervos ahí. Y ahí está. Y francamente, era un hombre común y corriente. No había una cosa, poder sobrenatural o algo que Abraham hacía, que se quitaba el traje y salía con la S enfrente o algo por el estilo. Era un hombre, como ustedes y yo. Y Dios lo toma. Y Dios le habla. Su vida era ordinaria, normal. Hagamos dinero, sembremos más aquí, veamos qué hacemos con el sobrino que nos quedó. Ahí estaba su entorno familiar. Hasta que Dios le habló, su vida totalmente cambió. Así que quiero ir entonces a Génesis 12. Y voy a leer a partir del versículo 1, si ustedes me acompañan. Dice: porque Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense que en el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, y se estaba refiriendo en pasado. Posiblemente Dios ya le había dicho a Abraham que dejara su tierra, sus familiares, su padre, y él no lo había hecho. Y yo me puse a pensar, bueno, la imagen de Abraham es un hombre que oía a Dios y él hacía lo que Dios hacía. Sí, en realidad esa es la fe que termina viendo en la vida de Abraham, pero no empezó así, no empezó de esa manera. Dios ya le había dicho que lo hiciera y no lo hizo. En ese momento posiblemente su padre estaba vivo, su padre muere y Dios vuelve a aparecerle a él, se le vuelve a manifestar y le dice, Abraham, ya te había dicho, deja a tu padre, deja a tu familia, deja a tu tierra, que yo tengo un plan increíble para ti. Y en esos versículos Dios le da 8 promesas a él. Le dice que le va a hacer una nación de él. De él va a salir una nación completa. Lo iba a bendecir, iba a maldecir a los que lo maldijeren a él. Le iba a haber protección para su vida. Iba a bendecir a los que lo bendecieran a él. Y le da varias promesas ahí. Va a engrandecer su nombre. En algunas versiones dice que lo iba a hacer famoso. Y bueno, ustedes y yo estamos hablando de él aquí. 8 promesas le dijo, pero tenía que hacer algo. Dejar su tierra y su familia. Y salir. Y en Hebreos dice que en realidad Abraham no sabía hacia dónde iba. Dios no le dijo, te voy a dar aquí en esta aplicación, te voy a decir para dónde vas. Solo seguirla, seguir derecho, en 30 minutos doblar a la izquierda. No había dirección. Dios le dijo, salí de tu tierra, deja tu familia. Ahora, él tuvo que tener una lucha de fe. ¿Qué pasaría si Dios te dijera ahorita, en este momento, deja todo lo que tengas y vete a un lugar a plantar una iglesia? ¿Estarías dispuesto a ir? Yo me había enfrentado con eso. Yo dije, si Dios hoy y en este momento me dijera, Denis, deja todo y voy a plantar una iglesia donde yo te voy a decir, yo estaría dispuesto. Creo que yo estaría dispuesto. Lucha de fe, claro que sí. Como la que Abraham pudo haber tenido en este momento. ¿Me voy o no me voy? Era la segunda vez que Dios le decía, ¿me voy o no me voy? Esta vez, Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Miren el verso 4. Y se fue Abraham. El paso de fe, como Jehová le dijo, y Lot con él. Y Abraham, de edad de 75 años, esa es la edad que él tenía, 75, cuando salió de Harán. La verdad que, ¿quién dice que tenemos que ser jóvenes para que Dios te llame y hacer una gran obra? Porque de ese punto en adelante, la vida de Abraham iba a ser totalmente diferente, conociendo al Dios Todopoderoso. Verso 5, y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot de su hermano, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Eso fue todo un viaje. Eso fue todo un viaje. Pero Abraham responde a Dios con un paso de fe. Y esto empieza a ser un patrón en la vida de Abraham. Un hombre de fe, un hombre que daba pasos de fe en obediencia a Dios. Y a medida que tú vas viendo la historia, lo miras una y otra vez. Y quiero decirte cuál es el patrón que yo veo ahí. Abraham primero oyó a Dios. Dios le dice, Abraham, quiero esto de ti, tengo estas promesas para ti. Él escucha a Dios. Lo segundo que él hace es que él le cree a Dios. Abraham no hubiera salido si no creyera que Dios le iba a cumplir esas promesas, que de él iba a ser una gran nación, que de él iban a ser benditas todas las familias. Posiblemente no las entendía todas, pero sí entendía que Dios le iba a bendecir.
Así que le creyó a Dios y eso hizo que él actuara. Y yo a esto, yo le llamo una fe viva, una fe viva. Y estos son los componentes de esa fe. La fe viva es la que oye, la que cree y la que actúa. Es la que oye a Dios, es la que le cree a Él lo que le está diciendo en su palabra y es la que actúa conforme a lo que le creyó a Dios. Y así es como Abraham y la historia de él se desarrolla. Así se desarrolla la historia de Abraham, un hombre de fe con una fe viva, que también Dios quiere que tú y yo tengamos, una fe viva. Así que Abraham salió y verdaderamente, si ustedes leen esa historia, comienza en el 12 y termina como en el 22 de Génesis o 23 por ahí, ustedes van a encontrar una historia con unas escenas increíbles de acción, de lucha, de fe, de todo. Es que hay de todo en esa historia, pero todo se centra en un hombre de fe, en un hombre de fe viva. Ahora, yo quisiera llevarte un poco adelante en la vida de Abraham, que adelantáramos el tiempo y nos fuéramos en un momento en la que Dios ha visto caminar a Abraham en fe, pero quiere probarlo. Dios decide probarlo y decide probar su fe. Y quiero que pases a Génesis 22. Si adelantas ahí a Génesis 22. Dice lo siguiente: después de haber pasado años, posiblemente unos 30 años o qué sé yo, 40 años o algo por el estilo, Dios se le vuelve a aparecer a Abraham. ¿Recuerdan cómo comienza? Primero, oye a Dios. Así que Dios se le aparece y en el verso 1 del Génesis 22 dice: aconteció después de estas cosas, y créanme, esas cosas fueron un montón de cosas que pasaron en la vida de Abraham, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Ahí está Abraham. Va a ser probado por Dios su fe. Él le ha creído a Dios, pero Dios decide probarlo. Y la actitud de él es: heme aquí, estoy listo para oír. Y esa es una actitud que ustedes y yo tenemos que desarrollar. Si quieres tener una fe viva, tenemos que tener esa actitud. Dios, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Háblame, ¿qué pides de mí? Abre tus oídos espirituales a Él. Deja que Él te hable. Ahí estaba Abraham en esa situación. Así que en el versículo 2 le dice: y dijo Jehová a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, pensemos un momentito lo que le está diciendo. Dios le había dicho a Abraham que de él iba a haber una descendencia que iba a ser una gran nación. Pero él tiene un hijo, solo uno. Y Dios le dice: quiero que lo ofrezcas en holocausto. Eso implicaba la muerte del joven. ¿Y de dónde iba a venir la descendencia entonces? ¿De dónde iba a cumplir Dios esa promesa de que le iba a dar una gran nación si el único hijo iba a morir? Él escucha a Dios y empieza una batalla de fe en él. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Sacrifico a mi hijo o no lo sacrifico? ¿Le creo a Dios que Él, aun y cuando sacrifique a mi hijo, Él va a cumplir sus promesas? Tú sabes todo ese conflicto que pudo tener Abraham en su mente pensando. Ahora, Abraham ha sido un hombre de fe. En este momento, yo creo que su fe está bien fortalecida. Muchas de esas batallas pudieron haber estado ahí, pero seguro que tenía una fe bien fortalecida. Y creo que hay un espacio en la Escritura que nos permite ver, porque él termina sacrificando a su hijo, y vamos a verlo en la historia, que da ese paso de fe. Pero ¿qué es lo que Abraham le creyó a Dios como para dar ese paso?
porque es lo segundo para tener una fe viva. Se trata de oír, se trata de creer, se trata de actuar. Mira, lo voy a leer, no se vayan a mover ustedes de Génesis, pero lo pueden ver aquí en Hebreos 11:17, voy a leérselos. Y por la fe, Abraham, cuando fue probado, y está hablando de esta instancia que está ahí en Génesis, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, su único hijo, lo estaba ofreciendo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac estaba la promesa, pero ese joven Isaac es el que él iba a sacrificar. Verso 19, lo hizo por esta razón, pensando que Dios es, ¿qué dice ahí? Poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Miren, Isaac oye de Dios y ahí está esa batalla de fe, y él le creyó una cosa a Dios. ¿Qué es lo que él creyó? ¿Qué es lo que le dio, pudo creer de Dios, que hizo darle el paso de fe, de obediencia? ¿Qué fue lo que él creyó? ¿Que Dios era qué? ¿Que Dios era? Poderoso. Él creía que Dios tenía suficiente poder, que aunque el muchacho muriera, él lo podía levantar de los muertos. Así que él lo hace. El del paso de fe, creyendo. Recuerden, esta es una fe viva. Él oye de Dios, él le cree a Dios, cree que Él es poderoso, cree que Él es fiel para cumplir su promesa, así que da el paso de fe. ¿Es esto una locura? ¿Es esto fe ciega? Te quiero decir, no lo es una fe viva. ¿Y cuál es la diferencia entre la fe ciega y la fe viva? Te quiero decir cuál es. La fe viva oye a Dios. Oye a Dios. La fe ciega cree haberlo escuchado. Es que yo pienso, ojo, yo pienso que Dios quiere que yo haga esto. Yo pienso. O Dios te dijo que quieres que haga esto. En realidad, si tú no oyes a Dios, no es una fe viva. No es una fe viva. La fe viva nace en escuchar la voz de Dios. Así que Abraham lo que hace es que él se levanta, él toma unos ciervos, toma unos asnos, monta leña, le dice a su hijo, hey, vamos a ir a dar un rol, vamos a hacer un sacrificio. Se va con ellos, caminan por 3 días. Y piensen ustedes, Abraham caminó 3 días para llegar al lugar donde Dios le dijo que hiciera el sacrificio. Durante 3 días él estuvo viendo a su hijo ahí y él sabía que lo iba a sacrificar. Y él seguía recordando, pero Dios es poderoso. Pero Dios es poderoso. Y a medida que se acercaban al lugar y llegaron a ese lugar donde él sabía que tenía que hacer el sacrificio, él seguía pensando, pero Dios es poderoso. Tomó a su hijo, le dijo a los siervos que andaban con él, espérenme aquí, allá en aquel lugar, ahí voy a ofrecer un sacrificio, y se fue solo con su hijo. Ahora, el hijo ya era grande, tal vez era un muchacho, algunos lo ponen de 12 años o algo por el estilo, pero él razonaba, ve la leña, que él mismo iba cargando, ve el fuego, ve el cuchillo, pero no mire el animal que van a sacrificar, no miran el cordero, ¿dónde está? Y él le preguntó a su papá, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? La respuesta de Abraham fue, no te preocupes, Dios lo va a proveer. Y yo creo que le dio esa respuesta a él. Dios lo va a proveer. Y después se dijo en su mente, pero Dios es poderoso. Pero Dios es poderoso. Porque eso es lo que él se había aferrado, es lo que él le había creído a Dios para dar este paso de sacrificar su único hijo. Así que lo toma, lo pone ahí en el lugar con la leña y todo, lo amarra y está listo para alzar su mano con el cuchillo para degollarlo a él
cuando Dios lo detiene y le dice: Abraham, verdaderamente veo que temes a Dios. Y les quiero decir, esa historia en realidad es increíble, porque cuando uno la lleva ahí, lleva toda esa secuencia y piensa y te pones en los pies de un padre que va a sacrificar su hijo, piensa en tus hijos, piensa en cualquiera de ellos, no sé cuál, si tienes, si tuvieras y te tocara sacrificar a uno de ellos, ¿cuál sería? Ay, sí, ya sé cuál sería, vas a decir. No, ese no. Piensa, no, los ama a todos, cualquiera de ellos. Es difícil pensar hacer eso. Y más si fuera el único. Y más si fuera en el que tienes la esperanza de la bendición de Dios. Pero Él lo hizo. ¿Cuál es la fe viva que había en la vida de Abraham? Les quiero volver a recordar. Él oyó a Dios, es lo primero que Él hace. Después Él cree en las palabras de Dios y quién es Él. Y después Él da un paso de fe. Él actúa. Él actúa. Esa es una fe viva. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Qué tanto caminas en fe? ¿O solo es con lo que miras? Porque esa tampoco es fe. Entonces no es fe. Leímos Hebreos 11 ahí hace poco. En realidad no es con lo que miras. ¿Cómo es tu fe hoy? ¿Está puesto en Dios? ¿Estás actuando de esta manera? Déjame preguntarte algunas cosas. ¿Estás oyendo a Dios? ¿Tienes esa actitud? Heme aquí. ¿Estás oyéndolo a Él? ¿Estás creyendo lo que Dios dice? ¿O estás dudando que todo lo que está en la palabra de Dios es la voluntad de Dios? ¿Tienes duda? No, bueno, es que eso tal vez fue para el pasado, no para mí hoy. Y tratas de justificarte de 10,000 formas cómo no hacer la voluntad de Dios. Esa es duda, esa es incredulidad. Estás dando pasos de fe para obedecer a Dios. ¿Estás dando esos pasos o simplemente estás viviendo tranquilo? Ahí voy, pero no estoy haciendo pasos, no estoy saliendo de mi zona de comodidad donde Dios te está llevando a hacer su voluntad. ¿Estás viviendo una vida de fe? Dios quiere que la vivas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos una vida de fe si quieres agradar a Dios. Ahora, pregunta, ¿cómo puedo crecer en una fe viva? ¿Cómo puedo crecer en una fe viva? En una fe como la de Abraham. Bueno, yo quiero llevarte a una idea y dejarte con ella. Y esta idea es la siguiente. Debes, y escucha esto, abrir tu Biblia. Debes abrir tu Biblia. Si no abres tu Biblia, nunca vas a tener una fe viva. Si no vas a la palabra de Dios, jamás vas a tener una fe viva. Porque la fe viva comienza ¿en dónde? ¿Dónde comienza? Escuchando a Dios. Escuchando a Dios. Y no lo vas a poner escuchando un predicador en la radio todos los días. Fielmente estás ahí encendiendo la radio. Pix, y no digo que sea malo. O agarrando el libro de aquel autor famoso ahí. Sí, puede ser que aprendas. Pero te quiero decir, jamás va a sustituir ninguna de esas cosas una relación con Dios que Él te hable a ti. ¿Sabes cómo era también conocido Abraham? No solo como el padre de la fe. Dios dijo que él era amigo de Dios. Amigo de Dios. Es porque había una relación entre Abraham y Dios. Eso es lo que le daba la fe viva. Ahí inicia, en esa relación con Dios. Y Dios habla a través de su palabra. Ahí es donde inicia. En una relación con Él. Por eso es que debemos abrir nuestra Biblia. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Está conectada la fe y la palabra de Dios en tu vida. Está conectado. Ahora, escuché que alguien dijo lo siguiente: nosotros somos lo que escuchamos.
Si alguien viene a tu vida, con un poco en detalle, podría saber qué es lo que tú escuchas. Si estás escuchando al mundo, eso se reflejaría en tu vida. Si estás escuchando a Dios, eso se reflejaría en tu vida. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que si tú no estás escuchando a Dios y su palabra, entonces tu fe se debilita. Y tus ojos se ponen en las cosas materiales, placeres y fama que este mundo te puede ofrecer. Y eso es lo que terminas actuando. Recuerda, primero oyes, después le crees al mundo y después actúas. Pero tú y yo necesitamos ir a relacionarnos con Dios y tomar nuestra Biblia. Tomarla, abrirla. Porque somos el resultado de lo que oímos. Así que una fe viva comienza ahí, en oír la palabra. Ahora, no sé qué lucha tienes hoy con ir a la palabra de Dios. Posiblemente te sientes indigno o indigna. No, es que yo ya tiempos no la leo. Y me siento tan duro que no la quiero ni abrir porque estaba haciendo otras cosas y no, es que no me da deseo, me siento seco espiritualmente. ¿Cómo estás? ¿Estás disfrutándola? Tal vez no. Y no se trata que la Biblia sea aburrida o no. La Biblia se presenta a sí misma siempre como miel al paladar. No se trata de la Biblia, se trata de cómo está tu corazón. Y yo quisiera pedirte, si estás en una situación así, pídele a Dios que despierte en ti el deseo de ir a su palabra. Comienza con poquito. Comienza abriéndola. Haz esa lucha, gana esa batalla. Ábrela y lee un par de versículos. Vuélvela a abrir y lee un par de versículos. Gana esa batalla. Porque a medida que la lees, viene la fe. Y esa se fortalece. Pero tienes que comenzar por ahí. Termino con esto. Dios escribió su historia. La historia de Dios se escribió con hombres y mujeres que le creyeron a Él, que caminaron por fe, que tuvieron una fe viva. Ahora, esta historia no terminó con la muerte de Cristo y su resurrección. Empezó algo nuevo, la iglesia, los cristianos, los creyentes en Cristo. Jesús está levantando su iglesia hoy en todo el mundo y está escribiendo la historia hoy en el siglo XXI de su iglesia. Y yo le estaba pidiendo hoy a Dios que nuestra iglesia fuera una iglesia de una fe viva, que participáramos en esa historia que Dios está haciendo. Queremos ser parte de eso, queremos ser parte de lo que Dios está haciendo y no lo vamos a poder hacer si no somos hombres y mujeres de fe. ¿Qué tal si oramos? Y terminamos acá. Señor, hoy queremos agradecerte porque podemos recordar que prometiste allá en Abraham un plan de salvación para nosotros, que nació ahí, en ese hombre, después en esa familia, en ese pueblo, en esa nación. Y de esa nación salió el Cristo, el Salvador, el que vino a pagar por nuestros pecados, Jesús. Y te damos las gracias porque el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se manifestó para nuestra salvación. Y te damos gracias porque hoy podemos reconocerlo a Él como nuestro Salvador. Y creemos que lo que Él hizo en esa cruz nos salva. Y queremos relacionarnos con Él y contigo. Queremos decirte que nos ayudes como aquel hombre que le dijo a Jesús, Dios, o Jesús le dijo, ayuda a mi incredulidad, le dijo aquel hombre. Dios, nosotros hoy queremos decirte, ayuda a nuestra incredulidad. Te pido que despiertes en cada uno de nosotros ese deseo de buscarte, de abrir la Escritura, no por un deber, sino porque queremos realmente conocerte, Señor.
porque queremos escucharte y queremos caminar por fe para agradarte en todo lo que hacemos. Así que ayúdanos en eso, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.